El perdón no se trata de santidad, sino de cordura. Mientras te aferres a las heridas, pensando que te proteges, en realidad estás envenenando tu propia paz. La ironía es que, al liberar al otro de la culpa, eres tú quien realmente se libera. Perdonar, lejos de ser un mero acto de condescendencia, es una profunda inmersión en el alma propia. Es la valiente decisión de deshacerse de las ataduras del pasado, no por la otra persona, sino por ti. En esencia, perdonar no significa justificar o olvidar la ofensa, sino liberarte del peso emocional que ésta conlleva. Imagina el resentimiento como un ancla pesada, arrojada al fondo de tu ser. Con cada día que pasa, esa ancla se vuelve más densa, dificultando tu caminar. Perdonar es entonces como cortar la cuerda de esa ancla, permitiéndote flotar libremente. Pero, ¿por qué tenemos tanta dificultad en soltar esa ancla? Quizás porque, inconscientemente, confundimos el perdón con debilidad, cuando en realidad es el culmen de la fuerza interior. A menudo, creemos que perdonar es dar la razón al otro, condescender a la injusticia, y es precisamente ahí donde reside el error. Perdonar es, en su esencia más pura, un acto de autopreservación, un movimiento de autocuración. No se trata de absolver al otro, sino de absolverte de las ataduras del pasado. Se trata de reconocer que cargar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. ¿Y cuánto tiempo te permitirás envenenarte? Es un despertar a la verdad de que el pasado no necesita definir el futuro. Es la aceptación de que el dolor, por profundo que sea, no tiene derecho a aprisionar tu alma. En este sentido, el perdón es una danza delicada entre aceptación y transformación, una aceptación de lo que fue, sin permitir que eso dicte quién te conviertes, y una transformación de tu experiencia, utilizándola como trampolín para tu evolución. La idea de que perdonar es altruismo es una narrativa distorsionada que nos impide abrazar el poder liberador del perdón. Es un concepto que nos mantiene atrapados en la telaraña del resentimiento, cuando la verdad es que el perdón es el acto más egoísta que podemos realizar. Y cuando digo egoísta, me refiero a ese egoísmo saludable, el que nos impulsa a buscar el bienestar, la paz interior y la libertad. Para entender mejor, imagínate en una celda oscura, atrapado por cadenas pesadas. El perdón es la llave que abre esa celda, liberándote de la oscuridad y de la opresión. La persona que te aprisionó puede ni siquiera saber de tu liberación, pero eso no importa. Lo que importa es que tú estás libre. Como dijo Nelson Mandela, el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Por lo tanto, el perdón no es un favor que le haces al otro, sino un regalo que te haces a ti mismo. Una oportunidad de comenzar de nuevo, de sanar heridas y de transitar un camino de paz y plenitud. El perdón es la liberación de tu propia alma, un grito de independencia del pasado. Comienza hoy a transitar esta jornada, no por ellos, sino por ti, por tu bienestar, por tu paz. El perdón, cuando se comprende en su esencia, emerge como un catalizador poderoso en la jornada espiritual. No es solo un concepto moral o ético, sino una herramienta transformadora que desbloquea caminos para la expansión de la conciencia y la conexión con lo divino. La ausencia de perdón, por otro lado, actúa como un bloqueo energético, impidiendo el flujo de la gracia y la manifestación del potencial espiritual. Piensa en tu vida como un río. El perdón es la corriente que limpia las aguas, desobstruyendo el camino hacia la paz. El resentimiento, por su parte, es el barro que se acumula en el lecho, volviendo el río turbio y estancado. Un río turbio no refleja el cielo. De la misma manera, un corazón lleno de rencor no puede acceder a la luz espiritual. La práctica del perdón elimina ese bloqueo, restaurando el flujo de la energía vital y permitiendo que tu espiritualidad florezca. Cuando te aferras al dolor y al resentimiento, tu mente se convierte en un campo de batalla, consumiendo tu energía vital y limitando tu capacidad de experimentar la alegría y la paz interior. El perdón disuelve esa batalla, creando espacio para la serenidad y para la conexión con tu yo superior. Es como si, al liberarte de las cadenas del pasado, finalmente pudieras elevar la mirada hacia el cielo y contemplar la grandeza de tu viaje. El perdón también desempeña un papel fundamental en la expansión de la compasión y la empatía. Al perdonar,
te vuelves más consciente de la humanidad compartida, reconociendo que todos somos seres imperfectos, sujetos a errores y fallas. Esta comprensión profunda lleva a la compasión, tanto por ti mismo como por los demás. La ley de la vida es la creencia, y la creencia en uno mismo es la mejor forma de mantenerse conectado a Dios. Esta máxima nos recuerda que la autoconfianza, alimentada por el perdón, es fundamental para nuestra jornada espiritual. El perdón es como un portal que nos permite trascender la dualidad y reconocer la unidad que permea toda la existencia. Es la herramienta que nos posibilita romper las barreras del ego, comprendiendo que todos estamos interconectados y que el dolor del otro es, en última instancia, nuestro dolor. ¿Y tú, cómo has lidiado con tus dolores? ¿Qué has hecho para transformar tus resentimientos en algo productivo para tu viaje? A lo largo de tu día, reflexiona durante unos instantes y escribe en tu diario las respuestas. Puede ser revelador. Para ilustrar este poder transformador, podemos citar el ejemplo de personas que perdonaron a sus agresores y experimentaron una profunda sanación emocional y espiritual. Historias inspiradoras como esta nos recuerdan que el perdón no es una utopía, sino una posibilidad real, accesible a todos los que están dispuestos a abrazar la sanación que proporciona. El perdón es una vía de doble sentido, que transforma tanto al perdonador como al perdonado. Y aunque la otra persona no reconozca tu acto de perdón, la liberación que experimentas es una recompensa en sí misma. El perdón es el camino hacia la paz interior, la llave que abre las puertas de la espiritualidad y la herramienta que te transforma en un ser más compasivo, más amoroso y más conectado con lo divino. El perdón, como una fuerza transformadora, opera como un catalizador para la liberación de cadenas invisibles que nos aprisionan. Estas cadenas, tejidas por los hilos del resentimiento, la herida y el rencor, aprisionan nuestra energía vital, impidiéndonos vivir plenamente la libertad que es inherente a nuestra esencia. La capacidad de perdonar es, por lo tanto, un acto de autoliberación, una inmersión profunda en nuestro ser que nos permite romper las cadenas que nos mantienen atados al pasado. Imagina que cada ofensa o herida no perdonada es un eslabón en una cadena. Cuanto más tiempo te aferres al dolor, más densa y pesada se vuelve la cadena, limitando tu capacidad de avanzar. El perdón es, entonces, la herramienta que corta esos eslabones, permitiéndote moverte con ligereza y libertad. Sin embargo, es importante resaltar que perdonar no significa necesariamente reconciliarse con la persona que te hirió. En algunos casos, la reconciliación puede no ser posible o saludable. El perdón es un proceso interno, un viaje personal que te libera del peso de la herida, independientemente del comportamiento del otro. Es como si estuvieras en una jaula. El perdón es la llave que abre la puerta, permitiéndote volar lejos, incluso si la jaula aún existe. El perdón es la expresión máxima de la libertad. Nos libera de la tiranía del pasado, nos permite estar presentes y nos abre a la posibilidad de un futuro más prometedor. No es una debilidad, sino un acto de valentía que exige fuerza, humildad y compasión. Perdonar es darte a ti mismo el permiso de seguir adelante, sin cargar el peso del dolor. El débil no puede perdonar. Perdonar es un atributo del fuerte, dijo Gandhi, y sus palabras resuenan como un poderoso recordatorio de que la capacidad de perdonar es una demostración de fuerza interior y madurez emocional. Una herramienta práctica para romper estas cadenas es el ejercicio de la visualización. Reserva algunos minutos de tu día e imagínate atado por las cadenas del resentimiento. Observa la densidad y el peso que ejercen sobre ti. Luego imagínate usando las llaves del perdón cortando cada cadena. Visualízate libre, ligero y en paz. Repite este ejercicio diariamente hasta que la sensación de libertad se vuelva palpable. Además, la práctica de la meditación y la atención plena puede ayudarte a desarrollar una mayor conciencia de tus emociones y a manejarlas de manera más saludable. La meditación no te libera de las emociones, sino que te coloca en un espacio de observador, donde puedes mirar el dolor sin dejarte consumir por él. Recuerda, el viaje del perdón es un proceso gradual e individual. Sé paciente contigo mismo y celebra cada pequeña victoria. ¿Y tú? ¿Te sientes aprisionado por cadenas que te impiden avanzar?
¿Qué llaves necesitas encontrar para romper esas cadenas? ¿Qué actitudes necesitas tomar para finalmente liberarte? La respuesta a estas preguntas está dentro de ti. El perdón es la llave que te libera, la herramienta que te transforma y la fuerza que te impulsa hacia la plenitud. El no perdón, manifestado por el resentimiento, la herida y el rencor, ejerce un impacto devastador en la jornada espiritual, como una toxina que corroe el alma y impide el crecimiento. Al aferrarnos a estas emociones negativas, creamos barreras que nos separan de nuestra esencia divina, oscureciendo el camino hacia la paz, la alegría y la plenitud. El no perdón es como un veneno que bebemos diariamente, esperando que afecte al otro. Pero en realidad es a nosotros a quienes nos enferma. Crea un ciclo vicioso de sufrimiento, donde el dolor del pasado se perpetúa en el presente, impidiéndonos experimentar la gracia del ahora. Imagina que tu alma es un jardín. El no perdón es una plaga que se extiende, sofocando las flores y evitando que los frutos maduren. Crea un terreno infértil, donde la belleza y la abundancia no pueden florecer. En lugar de nutrir tu alma con amor y compasión, la alimentas con ira y amargura, y el resultado es un jardín árido y sin vida. Además, el no perdón afecta nuestra capacidad de conectarnos con los demás, creando un muro de separación que nos aísla y nos impide formar relaciones saludables y significativas. Cuando nos aferramos al rencor, vemos el mundo a través de una lente distorsionada, donde todos son potenciales agresores y donde la confianza se convierte en una rareza. Como dijo Buda, guardar ira es como sostener una brasa caliente con la intención de lanzársela a alguien. Tú eres quien se quema. Esta analogía ilustra de manera clara y concisa el efecto destructivo del no perdón en nuestra vida. No solo nos impide experimentar la felicidad, sino que también perjudica nuestra salud mental, emocional y física. ¿Cómo estamos alimentando nuestro jardín interno? ¿Qué has hecho para que se mantenga fértil? ¿Qué semillas has plantado? ¿Y con qué has regado este suelo? Es necesario observar este lugar con cuidado, pues en él reside la respuesta a tu viaje. Una herramienta poderosa para transmutar el no perdón es la práctica del autoconocimiento. Al hacernos conscientes de nuestras emociones y reacciones, podemos comenzar a entender las raíces de nuestros resentimientos y a identificar los patrones de comportamiento que nos mantienen atrapados en este ciclo vicioso. El proceso de autoconocimiento puede ser auxiliado mediante la escritura terapéutica, la meditación, la terapia u otras prácticas que te ayuden a conectarte con tu esencia. La práctica de la autocompasión también desempeña un papel crucial en el proceso de sanación del no perdón. Reconoce que eres un ser humano imperfecto, sujeto a errores y fallas, y trátate con la misma amabilidad y comprensión que dedicarías a un querido amigo. Recuerda que mereces ser libre, feliz y estar en paz, y que el no perdón es un obstáculo que te impide alcanzar ese estado. El no perdón es una carga pesada que te impide alzar el vuelo y te mantiene atado al pasado. Libérate de este peso y permítete experimentar la alegría, la paz y la plenitud que son tu derecho divino. La práctica del perdón, aunque desafiante, es accesible a todos los que están dispuestos a transitar este camino transformador. No se trata de un evento único, sino de un proceso continuo, una inmersión profunda en nuestro ser que exige paciencia, compasión y perseverancia. Para los principiantes, el primer paso es la concienciación. Es necesario reconocer y aceptar la existencia de resentimientos y heridas en nuestra vida. Negar o ignorar estas emociones es como intentar esconder la suciedad debajo de la alfombra. Es necesario sacar a la luz estos sentimientos, observarlos sin juicio e iniciar el proceso de sanación. Una vez que reconoces lo que necesita ser perdonado, puedes comenzar a utilizar algunas herramientas prácticas para ayudarte en este proceso. Una de ellas es la escritura terapéutica. Reserva algunos minutos diarios para escribir sobre tus heridas, describiendo en detalle lo que sucedió y cómo te sentiste. No te preocupes por la gramática o la coherencia del texto. Lo importante es expresar tus emociones de forma libre y auténtica. Después de escribir, puedes optar por releer el texto, reflexionando sobre lo que escribiste o simplemente descartarlo. El acto de poner tus sentimientos en papel es, por sí mismo, un acto de sanación.
Otra herramienta eficaz es la práctica de la visualización. Imagina a la persona que necesitas perdonar frente a ti. Mírala con compasión, reconociendo su humanidad y sus imperfecciones. Luego, expresa tu perdón, verbalizando o mentalizando frases como «te perdono» o «me libero del dolor que me causaste». Puedes repetir estas frases tantas veces como sea necesario, hasta que la sensación de paz se instale en tu corazón. Es importante resaltar que perdonar no significa necesariamente reconciliarse con la persona que te hirió. En algunos casos, la reconciliación puede no ser saludable o posible. El perdón es un proceso interno, una liberación personal que te libera del peso de la herida, independientemente del comportamiento del otro. El perdón es, sobre todo, un regalo que te haces a ti mismo. No es para el otro, sino para ti. Es tu oportunidad de liberarte del sufrimiento, de abrir tu corazón a la paz y de seguir adelante con alegría y plenitud. El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro, dijo Paul Boese. Y sus palabras nos recuerdan que el perdón es un puente hacia un futuro más prometedor. Es importante recordar que el proceso de perdón es individual. Sé paciente contigo mismo y permítete el tiempo necesario para sanar tus heridas. No te compares con los demás y no te juzgues por tener dificultades para perdonar. El perdón es un don que ofreces a ti mismo. No es un signo de debilidad, sino un acto de valentía, compasión y amor. Una práctica que se puede realizar diariamente, por ejemplo, es el ejercicio de la gratitud. Al cultivar la gratitud, diriges tu enfoque hacia las bendiciones presentes en tu vida, en lugar de concentrarte en los dolores del pasado. La gratitud es como un bálsamo que sana el alma y la prepara para el perdón. Recuerda, el perdón es un proceso continuo. No te desanimes ante las dificultades. Celebra cada pequeña victoria y continúa perseverando en el camino de la sanación y la liberación. Con práctica, paciencia y compasión, puedes transformar tu vida y transitar el camino de la paz y la plenitud. El perdón no es un acto para el otro, sino un regalo que te ofreces a ti mismo, una liberación de las cadenas del resentimiento y un paso hacia tu verdadera esencia. Abraza esta jornada con valentía, amor y la certeza de que, al perdonar, te vuelves libre para volar. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el contenido y lo encontraste útil, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más videos como este. Y recuerda, paz y luz en tu camino. Hasta la próxima.